El año 1517 es lo que en la historia de la humanidad, hermanos, se está manifestando y se revela y se refleja como el día en que comienzan a darse curso a todo este tipo de señales. El 31 de octubre es la fecha de la historia de la Iglesia, una para ser recordada y venerada, porque es allí donde se predica el Evangelio. Fue en el día 31 de octubre de 1517 que Martín Lutero clava sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, y la clava registrando una protesta contra los abusos del papado. Así esta fecha, el 31, ha llegado a ser identificada como el Día de las Reformas, mientras que el mundo entero está preocupado por celebrar Halloween y por celebrar muchas otras cosas. El pueblo cristiano a nivel mundial elige esta fecha para poder celebrarla como el Día de la Reforma. ¿Cuáles fueron los problemas que condujeron a la Reforma? ¿Cuáles fueron los personajes principales? ¿Y cuáles fueron sus efectos? Es lo que usted va a aprender esta mañana. Son preguntas muy importantes que tenemos que tener en cuenta todos nosotros que nos llamamos, ¿verdad?, principalmente reformados. Porque la Reforma fue el único gran movimiento religioso desde los tiempos de los apóstoles. Mire, desde el día del Pentecostés y todo eso que se generó producto del Pentecostés, no se vivió, por así decir, otra revuelta más poderosa y universal como lo fue la Reforma. La Reforma fue una serie de eventos estratégicos que involucran un sinnúmero de personas en muchos lugares diferentes. Cuando yo tuve la oportunidad, hermano, de estudiar acerca de esto, eso a mí me voló la cabeza. ¿Por qué? Porque todos tenemos la historia que usted tiene en su cabeza, que Martín Lutero, que las 95 tesis, pero la verdad es que el movimiento de la Reforma va mucho más allá de eso. Porque mientras Dios estaba gestando este movimiento en la vida de Lutero, un monje agustino, hermano, un hombre muy letrado, un hombre preparado, mientras Dios lo estaba moviendo a él en su interior, también Dios estaba moviéndose en otros lugares del planeta, también con otros hombres a los cuales Dios lo estaba llevando por el mismo camino. Bajo la mano guiadora del trasfondo religioso, político, económico, había sido excepcionalmente preparado para la Reforma. La Reforma se produjo providencialmente en el momento preciso en que podía realizarse. Poco tiempo antes había salido la invención de la imprenta. Eso ayudó muchísimo para que pudiera de alguna manera, hermano, extenderse esto. Y podemos ver, por ejemplo, la Reforma en Alemania. La Reforma comenzó en un lugar llamado Wittenberg, Alemania. Y fue en esa pequeña ciudad universitaria que un monje agustino, un monje desconocido hasta ahí que se llamaba Martín Lutero, clava sus 95 tesis en la puerta enumerando sus quejas hacia la venta de las indulgencias por la Iglesia Católica. Ustedes saben que hasta ese momento la Iglesia Católica vendía las indulgencias. Y las indulgencias eran una especie de certificado que la persona que lo compraba a nombre de alguien que ya había muerto. O sea que si usted hubiera vivido en la época de la indulgencia, usted hubiera podido comprar una indulgencia por su abuelito que no era muy bueno y que no sabemos a dónde fue a dar. Entonces la indulgencia le garantizaba a usted que donde quiera que esté su abuelito lo tomaban y lo llevaban al cielo. Había un hombre conocido ahí como Tesla, que era una persona también de la iglesia, y él decía literalmente: antes que la moneda caiga aquí, tu pariente ya va a estar sentado en el cielo. Ese era el engaño que le hacían a la gente. Entonces Martín Lutero, en uno de esos viajes donde a él lo envían con alguna correspondencia y lo envían en una misión especial al Vaticano, a Roma, Martín Lutero tiene la oportunidad de llegar y estar en Roma, y cuando él llega a Roma, dice la historia que se asusta, se apesadumbra y se asombra por todo lo malo que ve que ocurre en el lugar que se suponía era la santa sede de la Iglesia Universal. Y ahí entonces él se encuentra con este tipo, hermanos, de situaciones como la venta de indulgencia, como el tipo, hermano, de abuso que hacía la iglesia contra aquellos que creían y profesaban la fe. El catalizador, Martín Lutero, era un hombre adecuado. Él nació en el momento adecuado.
nació y luchó por la causa justa. Como un sacerdote católico y profesor, él no tenía la intención de iniciar lo que él hizo. Él no se levantó una mañana y dijo, yo voy a empezar una revuelta en la iglesia. No. Pero lo que Lutero comenzó, ya después no pudo ser detenido. ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba detrás de este hombre que Dios había elegido con un propósito especial. Después de clavar su protesta a la iglesia, fue tomado de inmediato por sus estudiantes, impresas con la recién inventada imprenta, y la distribuyeron a lo largo y ancho, hermano, de Alemania. Una visión grande de la vida de Lutero revela, primero que nada, que entró al sacerdocio teniendo 23 años de edad, siendo muy jovencito. Lutero se distinguió porque era un teólogo en la Universidad de Wittenberg. Su viaje a Roma lo hizo, dicen, en el año 1510 más o menos, y vio los abusos que lo perturbaron. Luego se convirtió en profesor de la Biblia en Wittenberg y recibe su doctorado en 1515. Un doctorado que él hace y que estudia acerca del libro del Romano, y es por eso que él fue impactado con un versículo del Romano donde dice que el justo por la fe vivirá. Empezó a predicar la palabra ocupando el púlpito de la iglesia en Wittenberg. Y Johann Tesler, que vivió del año 1524, llegó a vender indulgencias en Alemania, rellenó las arcas para Roma, lo que provocó que Lutero publicara sus 95 tesis en la puerta de la iglesia, que fueron ampliamente distribuidas en Europa. Lutero luego, hermanos, llega a comprender, Romanos 1:17, que el justo por la fe vivirá. Y en ese calor escalonado, Lutero escribe 3 polémicas provocativas. Una de ellas fue la cautividad babilónica de la iglesia, donde él decía que la iglesia católica estaba cautiva al pecado, y él hace una protesta contra eso en 1520. En 1520, también en el mes de junio, estimó una bula papal amenazando su excomunión, que Lutero quemó públicamente. Le llegó un aviso papal diciéndole que si él no se comenzaba a retractar, iba a ser expulsado e iba a ser echado fuera de la iglesia, y él rompe en presencia de los que llevaban el mensaje, la bula papal. Después de esto, Lutero fue convocado a la dieta de Worms el 18 de abril de 1521. Lo toman, lo invitan, lo llaman a la dieta de Worms, ahí donde le dicen de alguna manera, una reunión de teólogos más las autoridades, y le dicen: Lutero, nosotros te vamos a perdonar la vida, pero queremos que tú te retractes de todo lo que tú has dicho y enseñado. Y ahí está la famosa frase de Lutero, donde Lutero dice: no es sano irse contra la conciencia. Así que mientras ustedes no me demuestren por la Biblia, por la Escritura, que yo estoy equivocado, él dijo, yo no le haré caso ni a papa, ni a cardenales, ni a nada que tenga que ver con la iglesia, porque no es sano irme contra mi conciencia. Y ahí ya la cosa se comenzó a poner difícil. Pero Lutero logra expandir sus enseñanzas por todo el entorno de Alemania. En 1529 él escribe un catecismo con una declaración doctrinal. Y Lutero muere dejando el movimiento a su discípulo el año 1546. Su discípulo se llama Felipe Melanchthon, que después también fue un personaje muy importante. Pero a medida que Alemania crece, pronto se extiende también la reforma a los países vecinos. A través de los escritos que hace Lutero, por ejemplo, sus escritos llegan a Francia, sus escritos llegan a Suiza. Y la reforma protestante se convirtió en el tema de conversación en las plazas y en todo lugar. En Suiza hubieron 2 hombres claves, como Ulrich Zwingli y Juan Calvino. Ulrich Zwingli y Juan Calvino en Suiza tomaron los escritos y el mover de Lutero, y ellos comenzaron a llevar las mismas enseñanzas tanto en Francia como tanto en Suiza. Se convirtieron en las figuras principales de este movimiento, quienes probablemente luego desarrollaron, hermano, un montón de enseñanzas que hasta el día de hoy nosotros tenemos y que nos bendicen, como la institución teológica, ¿verdad?, de Calvino. Ulrich Zwingli había sido sacerdote en la Iglesia Católica, al servicio del Papa, hasta que se convierte y se une a los protestantes. Él hizo un llamado para la ruptura más radical con Roma de la que hizo Lutero, influyendo a la ciudad de Zúrich para legalizar la reforma. Zwingli reunió a Lutero en la conferencia de Marburgo, pero perdió su apoyo por la cuestión de la presencia de Cristo en la comunión, y los dos se separaron. Un patriota suizo celoso que murió en batalla
por la Iglesia católica, apostólica y romana. Porque ahí no era, hermano, una cosa, como decía Ángelo recién, no era un tema de que se guerreaba desde los púlpitos, sino que había sangre, había espada, había lanza. Entonces, este hombre Zwingli murió en una batalla defendiendo la fe, defendiendo la doctrina contra la Iglesia católica. Luego aparece Juan Calvino, 1509 a 1564. El mejor maestro y teólogo de la Reforma fue Juan Calvino, luego de Lutero. Un expositor exegeta de la Escritura, capaz, sin precedentes. A través de la predicación y la enseñanza, Calvino resultó ser una hazaña espiritual en Ginebra. Cuando Calvino comienza a promover, hermano, todo este movimiento, entonces también la persecución vino enseguida sobre su vida. Fue educado, estudiado en las universidades de París. Posteriormente Calvino se convierte a Cristo y se une al movimiento protestante. Y al ser identificado por los protestantes, se vio obligado a huir de Francia por su vida. Mire, no eran cosas de que hablaban mal de él, sino que a ellos lo buscaban para matarlos. A los reformadores los buscaban y los perseguían para matarlos. Así que se vio obligado a huir a Francia en 1534. Allí Calvino estudia en la soledad y a la edad de 26 años completa la primera edición de su obra, Los Institutos de la Religión Cristiana, el libro que muchos de nosotros tenemos. Calvino se detuvo en Ginebra por una noche y Farel le instó a quedarse y ayudar a la causa de la Reforma, lo cual hizo. Se convirtió en el pastor de la iglesia principal en Ginebra en el año 1536. Después de 2 años difíciles, Calvino de nuevo fue obligado a salir del pastorado en Ginebra y ahora se retira a Estrasburgo, donde atendía a los franceses refugiados. 3 años más tarde, las fuerzas reformistas ganaron el control en Ginebra y lo trajeron de vuelta a Calvino. En Ginebra pronto se convirtió en un refugio para muchos inmigrantes protestantes que escapaban de Francia y muchos también de otros lugares cercanos. Calvino predicó una larga serie, predicando de los libros de la Biblia, muchos de los cuales todavía están hoy día para nosotros. Pero sus instituciones sometieron a las revisiones finales y se convirtieron en estándar teológico de la Reforma. Zwingli, Calvino, Lutero, Farel, hombres que en su momento fueron radicales. Una parte que se hace menos visible de la Reforma eran los reformadores radicales. Habían tipos que eran radicales, que iban al choque, que no los convencían con poco y que no los intimidaban. Eran reformadores radicales que pertenecían a los bolsillos más pequeños de creyentes en Suiza, en Holanda y en Alemania. Suiza, Holanda y Alemania. Diga conmigo. Suiza, Holanda, Alemania. Los países menos cristianizados en este momento. Suiza, Holanda, Alemania. Qué terrible, ¿no? Donde todo comenzó hace tantos años atrás, 508 años aproximadamente. Hoy día muchos de esos son museos, como yo les he dicho siempre. ¿Por qué? Porque lo que comenzó un día de alguna manera se extinguió. Pero nosotros hoy día tenemos, hermano, encendida en nuestra vida la llama de lo que es la Reforma. Defendemos y guardamos cada doctrina, predicamos cada doctrina por la cual estos hombres dieron su vida, por la cual estos hombres fueron desterrados, fueron perseguidos, muchos de ellos fueron muertos. Y luego de estos hombres, hermanos, aparecen un grupo de reformadores absolutamente radicales. Radicales que estaban fuera de la iglesia establecida, más grande, y hacen hincapié en la libertad religiosa, la separación de la iglesia y el Estado, y en su mayor parte el bautismo de los creyentes. Algunos de ellos lucharon fuertemente y de manera radical, y es ahí donde nace una agrupación que a lo mejor usted ha escuchado, llamado los anabautistas. Los anabautistas significa rebautizadores. Aquellos que rebautizaron adultos después de su conversión. Emergieron en Zúrich en el año 1521. Cuando Conrad Grebel y otros se opusieron al bautismo infantil y cualquier forma de un estado de la iglesia. Fueron atacados por ambos lados, por católicos y protestantes. Miren, imagínense. Los anabautistas fueron atacados tanto por católicos como protestantes. ¿Por qué? Porque ellos de alguna manera predicaban el evangelio. Y como resultado de las conversiones, ellos tomaban a los adultos y enseguida los bautizaban. Enseguida los bautizaban.
Fueron muy criticados porque no organizaron catecismo, porque no hacían charlas doctrinales, pero fue la forma como ellos expandían el evangelio y cómo ellos lograban transmitir a otras personas. Incluso muchos de ellos fueron ahorcados, muchos fueron quemados, muchos fueron ahogados a pies y manos. Incluso las mujeres fueron arrojadas al agua que se ahogaran debido a sus puntos de vista sobre el bautismo. Había muchos diferentes grupos anabaptistas con variantes ligeramente diferentes entre ellos. Pero por ejemplo, los anabaptistas comenzaron con Conrad Grebel en Zúrich. Los anabaptistas fueron pronto perseguidos por protestantes y ellos optaron por permanecer aislados de la corriente principal de la vida pública. Escuchen lo que les estoy diciendo. Decidieron permanecer aislados de la corriente principal de la vida pública. O sea, se aislaron en diferentes grupos a vivir fuera de las ciudades. Y de ahí es donde vienen los menonitas. Aquellos que vivían aislados del pecado, aislados de la sociedad y solamente se dedicaban a la escritura y a la enseñanza. En los Países Bajos estaban los menonitas. Con el fin de deshacerse del estigma del hombre anabautista, fueron conducidos por Menon Simon, por eso se llaman menonitas. Eran bautistas y sostenían el bautismo del creyente por inmersión. Ellos también practicaban el pacifismo, no a la guerra. Ellos entendieron que si había que convencer al adversario teológicamente, no era necesaria la espada, sino que ellos eran pacifistas. Creían en la vida comunitaria y en la propiedad compartida, como lo dice la Escritura. Todas las cosas en común. Pero en Francia también el movimiento agarró mucha fuerza. Primero se extiende a Francia a través de la importación de los escritos de Lutero y también luego a través de los estudiantes de Calvino. Pero allá en Francia tiene una actitud diferente porque tiene una actitud holística. Holístico significa que la Reforma impregnó no solo la religión, sino que la Reforma impregnó y ayudó en la sociedad, en la literatura, ayudó en la sociedad de la familia, ayudó a la sociedad de los colegios, ayudó a la sociedad en la formación de muchas cosas. Así que en Francia tuvo un auge fuerte, hermano, la Reforma. Los franceses, los protestantes, sufrieron persecución extrema de parte del gobierno católico. Y ahí es donde usted ve hoy día muchas películas de los cruzados y todo este tipo de personajes, son de alguna manera de esta época. En Francia nace un grupo especial llamado los hugonotes. Eran valientes franceses. Muchos de ellos enseñaron en Ginebra, también fueron enseñados por Calvino. Hombres que pagaron el precio en Francia. Más de 150 pastores fueron entrenados en Ginebra por Calvino y optaron por regresar a Francia para programar y proclamar el Evangelio. A partir de esta oleada de pastores entrenados en Ginebra, había pronto 400.000 protestantes en Francia. De esos 120 pastores que fueron preparados, pronto se convirtieron en 400.000. Los protestantes franceses, hermano. Y esta persecución alcanzó su cúspide en el martirio de la masacre de San Bartolomé en París, que masacraron a todos los líderes hugonotes el 24 de agosto de 1572. Por último, Enrique IV le concede la libertad a los protestantes por la emisión del Edit de Nantes, la formación de un estado de tolerancia. Se dejó de perseguir en ese momento a los protestantes. Un estudio de la Reforma debe encender, hermanos, debe encender la pasión ardiente en los corazones de todo aquel que se llama cristiano, hermano, porque el Evangelio no nace con nosotros. El Evangelio no lo descubrimos nosotros. El Evangelio tiene siglos y siglos y siglos de historia. Han habido siglos y siglos de hombres que han muerto por el Evangelio. Hoy día nosotros tenemos la bendición y la libertad de predicar desde diferentes plataformas. Hoy día predicamos desde el púlpito en la iglesia con absoluta libertad en nuestro país. Podemos pararnos en el cantón de una plaza y podemos predicar con absoluta libertad. Podemos irnos a las costas de la playa y ahí pudiéramos predicar si es que nosotros queremos. Tenemos absoluta libertad para hacerlo. Algunos que son más tímidos pueden predicar a través de un mensaje en redes sociales. Pueden predicar un mensaje por Facebook, pueden predicar un mensaje por Instagram.
Puede poner algunas palabras en TikTok. Hermanos, nosotros hoy día tenemos una gama diversa de maneras de cómo poder proclamar el Evangelio. Pero ellos fueron perseguidos y fueron muertos. Perseguidos y muertos. Y por eso es importante, hermano, cada 31 de octubre en las iglesias evangélicas poder recordar lo importante para nosotros de la Reforma Protestante, porque cuando la gente olvida su pasado, está muy propensa a cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado. Amén. Los abusos de la Iglesia Católica, los abusos de la Iglesia, hermano, los años de un oscurantismo, los años en los que la Iglesia estuvo inmersa en tanta barbaridad y en tanta cosa oscura, no se nos puede quedar en el olvido, porque eso sí no nos puede llevar a nosotros a futuro a volver a caer en este tipo de errores. Por eso es importante, hermanos, hoy día recordar una fecha como hoy, recordar, ¿verdad?, que el 31 de octubre es el día que se celebra la Reforma, porque han habido hombres que pagaron con sangre para que tú tengas una Biblia en tu mano. Lutero fue perseguido, Lutero fue de alguna manera, hermanos, psicológicamente martirizado, porque él se atrevió y él quiso imprimir la Biblia en su idioma. Él quiso escribir, estampar, imprimir la Biblia en el alemán para que la gente común, la gente campesina, la gente vulgar pudiera tener acceso a la escritura, porque en esos tiempos los sacerdotes solamente tenían acceso a la Biblia. Y es más, la misa se realizaba en latín. La misa, el sacerdote hablaba toda la misa en latín, así que la gente del pueblo nunca entendía ni aprendía absolutamente nada. Y es por eso que ellos eran fácilmente engañados. Un estudio correcto, hermano, de esto nos va a inspirar y nos va a alentar, ya que nos permite ver que estamos en esta hora con hombres piadosos del pasado. Estamos en una larga línea incondicional espiritual que se remonta al pasado. No hemos caído de la nada al ser desconectados de aquellos que han ido antes que nosotros. Por el contrario, seguimos a los hombres galantes que han derramado su sangre, sudor, esfuerzo y lágrima para avanzar el Evangelio hasta donde hoy nosotros estamos. Dios no permita que seamos infieles. Después de que tanto se ha invertido para poner la antorcha de la verdad en nuestras manos, mantengámosla en alto en nuestra generación para que muchos la vean. Lo que comienza como una simple protesta de Martín en contra de una serie de prácticas religiosas de parte de la Iglesia, culmina siendo un movimiento transformador de la Iglesia y de toda la sociedad. Este movimiento denominado la Reforma se expande por los próximos 200 años, cruzando el océano y llegando a Norteamérica. Mire, después de 200 años, las doctrinas de la Reforma llegan a Norteamérica. Las 5 solas es el resultado de la teología propulsada en la Reforma. Aparte de las 95 tesis que Lutero clava a la puerta de la Catedral de Wittenberg, tenemos como resultado hoy en día, el año 2025, 508 años después que Lutero se atreve a hacer eso, tenemos nosotros un resumen maravilloso. Una escritura maravillosa y un resumen glorioso de lo que son las 5 solas conocidas como las 5 solas de la Reforma. Hoy día nosotros damos clase, damos enseñanza, hablamos, manifestamos las 5 solas de la Reforma, pero para que ellas llegaran a nuestras manos hubo toda una historia y hubo todo un proceder de hombres que fueron valientes, hermano, y que pudieron dar su vida para que esto hoy día sea una realidad. La queja principal de la tesis era la venta de indulgencias, por las cuales se pagó una buena parte de la construcción de la Basílica de San Pedro. La Basílica de San Pedro. ¿Alguna vez cuando usted vaya a Roma, a cuánto le gustaría ir a Roma aquí? ¿A cuánto le gustaría ir a Roma? A mí me gustaría ir a Roma. Yo Roma y Turquía lo tengo aquí, Roma y Turquía. Cuando vayan a Roma, cuando tengan la oportunidad de entrar a Google y ver Roma, vea la Basílica de San Pedro. Es una basílica imponente y ella fue construida con plata de las indulgencias. Esto se inició todo un movimiento culminando, revisando no solo la venta de indulgencias, sino también toda la teología de la iglesia que Roma practicaba. Por años los teólogos de la Reforma cuestionaron y cambiaron el entendimiento de la salvación del hombre que la Iglesia Católica abrazaba.
junto con toda la teología relacionada al plan de la redención, y con el paso del tiempo se hizo necesario resumir todo ese nuevo entendimiento teológico con tal que otros pudieran visualizarlo de una manera muy simple, una manera muy sencilla, pero no simplista. Y esto dio origen a las 5 solas de la Reforma. Usted se sabe de memoria las 5 solas de la Reforma, ¿verdad? Vamos, recítemela. Sola Escritura, solo Cristo, sola gratia, solo fe, sola fide, solo a Dios la gloria. Váyase por favor a 2 de Timoteo 3:16. Quise hacer un poquito de historia antes de ir a las horas. 2 de Timoteo 3:16, ¿qué dice? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. La palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y en materia de práctica. Por tanto, hermanos, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. ¿Se entiende eso? La palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica en la iglesia. No puedo yo aparecer el día de mañana poniendo en la lectura del horóscopo al mismo nivel de la Biblia. No puedo yo aparecer el día de mañana poniendo un libro de mi escritura, de mi propia mano, poniéndolo aquí en el púlpito a la misma nivel y a la misma autoridad de la Biblia. Eso no puede ser hecho en ninguna parte donde se predique sana doctrina y donde se predique el Evangelio. Porque la única regla de fe y la única norma de fe para la iglesia es la que tiene la Escritura. No lo veo muy convencido. Amén. Si usted necesita consejo para su matrimonio, ¿dónde va? A la Biblia. Si los hijos necesitan consejo para saber cómo convivir con su padre, ¿dónde tiene que ir? A la Biblia. Si nosotros tenemos problemas con las tentaciones, ¿dónde tenemos que ir? A la Biblia. Entonces la Escritura es la máxima autoridad en materia y fe y práctica. Por lo tanto, nada que contradiga la revelación puede, hermano, regular la vida del creyente. Y en eso nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. Porque también lo decía Martín Lutero. El púlpito es el trono de la palabra de Dios. El púlpito no es para probar quién es quién. El púlpito no es para probar a ver cómo lo haría el hermano. Lo hará bien, lo hará mal, probémoslo. El púlpito no es para eso, hermano. En el púlpito tiene que ser expuesta la palabra de Dios y tiene que ser expuesta de la forma más precisa y concisa que se pueda realizar. ¿Qué dice Gálatas capítulo 6, versículo 1? Perdón, Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 10. Gálatas 1 del 6 al 10. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mire, siempre han existido ese tipo de personas. Más si aún, o nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema o maldito. Como antes le hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Aquí está Pablo reprendiendo a la iglesia de Galacia porque se habían infiltrado algunos de la circuncisión y estaban diciendo no, sino que Pablo le enseñó a ustedes a través de la fe, eso no sirve, hay que circuncidarse. Entonces Pablo se encuentra con la sorpresa de que la iglesia pronto ya se había olvidado de lo que él les había enseñado, que la salvación y que la obra de Cristo viene a través de la fe y no a través de las obras. Lea en 2 de Pedro 1:3.
Esto Juanito lo enseñó con calma la otra vez, así que yo voy a ir rápido. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. ¿Qué dice? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por su gloria y excelencia. Así que, queridos hermanos, métase ahí entre su frente, entre ceja y ceja. La única autoridad valible que tiene la iglesia y la única materia de fe y práctica es la palabra de Dios. Ella es la que a nosotros debe regir. Segundo, solo Cristo. Hechos 4:12. La salvación solo se encuentra en Cristo. Amén. No hay, dice la Biblia, un nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en el nombre de Cristo. La salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios. ¿Qué dice? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser. No hay otro nombre, hermano, eso hay que ser claro. No hay otro nombre, solamente en el nombre de Cristo, porque Él fue a la cruz, Él pagó el precio, a Él se le fue dada toda autoridad. La Biblia dice que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Luego de que entiende la iglesia que solo Cristo da salvación, tenemos la tercera sola gracia, o sola gracia, Efesios 2:8. La salvación es un don de Dios. Por tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo, alcanzados durante su vida, muerte y resurrección. Lo hemos hablado muchas veces. Usted sabe que para que usted y yo tengamos salvación, Cristo Jesús tuvo que venir a andar en esta tierra, caminar aproximadamente 33 años en una vida perfecta de obediencia, para que cuando Él fuera a morir a la cruz, la ofrenda del sacrificio fuera recibida por el Padre. Y cuando la ofrenda fue hecha en la cruz, mis pecados fueron perdonados, porque mis pecados se los cargaron a Cristo en la cruz. Y Cristo me regala a mí su justicia. Entonces, cuando yo me presento un día ante el Padre, cuando muera, no me voy a presentar siendo fulano de tal, siendo el pastor tantos años de una iglesia, siendo esto, siendo lo otro, sino que cuando yo me presente ante el Padre, me voy a presentar siendo solamente representado por la figura de Cristo a través de su justicia y no por mis méritos propios. Amén. Así que quiero que entienda este versículo que vamos a usar para esta declaración. ¿Qué dice Efesios 2, 8 y 9? Léalo fuerte a la iglesia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque por gracia, esa palabra gracia tiene que ver con regalo. Por un regalo somos salvos, no porque lo merezcamos, porque nosotros somos malos. Sí, de alguna manera nuestro corazón, ¿a quién lo conocerá? Solamente el Señor, solamente Dios. Pero Él dice, porque por regalo, por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. ¿Cuál es el móvil por el cual Dios actúa? La fe. Y esto dice, no de vosotros, pues es un don de Dios. O sea, la fe que profesamos ni siquiera es nuestra, Dios la ha puesto en nuestra vida. Dios la ha puesto en nuestra vida. Y por eso nosotros tenemos que orar por nuestros familiares, para que Dios en ellos ponga fe, así como la puso en nosotros. Porque si Dios no pone fe en ellos, ellos no van a poder recibir salvación, aun cuando escuchen los mismos sermones que usted escucha. Y esto por medio de la fe y no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Y no es por obras. Díganle que está a su lado, no es por obras. Para que nadie se sienta superior a otro. Vamos, sola fe. El mismo versículo nos sirve. Y Romanos 3:28. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir. Romanos 3:28.
Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. O sea, concluimos, ya no hablamos más del tema. Eso es lo que realmente ocurre. El hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y por último, sol y deo gloria. En la salvación, la gloria siempre y solo es para Dios. Efesios capítulo 1, versículo 4 al 6. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios, poner de manifiesto las excelencias o las virtudes de su carácter. Efesios 1 del 4 al 6. Según nos escogió, esto lo enseñaron el jueves recién pasado, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Porque usted era bueno? ¿Qué dice? Según el puro afecto de su voluntad. ¿Y para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, estas frases representan el corazón de la teología reformada y resumen las verdades que no son negociables. Podemos negociar si oramos sentados, oramos de pie, eso lo podemos negociar. Podemos negociar si recibimos la ofrenda al principio o al final del culto. Esas cositas las podemos negociar. Pero lo que no podemos negociar son las 5 solas de la reforma. Solo Cristo, solo a Dios la gloria, sola fide y sola gracia. Lamentablemente muchas iglesias han asumido estos principios y las han dejado de proclamar con frecuencia y las han dejado de proclamar como una verdad. No sé cuántos de ustedes se han percatado que hay un resurgimiento de las doctrinas de la gracia en nuestros días, aún dentro de iglesias que vienen de un trasfondo pentecostal. Por tanto, hablar de estos temas contribuye a fortalecer y promover este mover en Latinoamérica. Cada uno de nosotros, hermanos, somos responsables de promover estas doctrinas de la gracia para que nuestro entorno y para que muchos hermanos que están esclavizados, hermanos, a veces por tantas cosas dentro de la misma iglesia, puedan conocer la libertad que Cristo nos da, solo a través de la fe, como un regalo a través de la gracia y a través de la obra de Cristo. Eso es, hermanos, lo que celebramos cada 31 de octubre, el día de la Reforma. Cierre sus ojos y oramos al Señor.